que la ley 30.364 regula la protección frente a todas las formas de violencia hacia las mujeres que se producen, como ya habíamos mencionado, tanto en espacios públicos como en espacios privados. Y la norma trata de abarcar la mayor cantidad de conductas que tengan relación con lo que es una manifestación de violencia. Y habla, por ejemplo, de hostigamiento sexual, habla de trata de personas, habla de violencia en la comunidad, habla de violencia en los centros educativos, habla de violencia en los establecimientos de salud. Y trata de regular la mayor cantidad de estas conductas. Y como ya había mencionado, va a ocurrir, lamentablemente, que el legislador podrá ponerse en varias de estas cosas, pero siempre la realidad nos va a dar hechos nuevos que a lo mejor no están contemplados. La norma define qué se debe entender por grupo familiar. ¿Bien? Y entendiendo que este tema del grupo familiar, a los cuales se les va a aplicar las disposiciones de este texto único ordenado de la ley 30.364, se entiende que las disposiciones de esta norma se aplican a todos los tipos de violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar. Y aquí es cuando viene el tema del grupo familiar. Cuando hablamos de un grupo familiar, en el Perú, no está definido en la legislación civil qué se entiende por familia. Cuidado, el Código Civil te define qué cosa es un acto jurídico, te define qué cosa es un contrato, no te define qué son las obligaciones, tampoco te define qué cosa es familia. Pero la intención del legislador de 1984 en su Código Civil era entender que familia es aquellas personas que se encuentran unidas o que tienen una relación entre ellos basada en vínculos de parentesco. Y ahí es cuando definen los vínculos de parentesco en parentesco consanguíneo, parentesco de afinidad, que es el parentesco de matrimonio, y el parentesco legal, que es el parentesco de la adopción. Sin embargo, cuando a veces las personas se unen, ya sea por matrimonio o por unión de hecho, porque en nuestro país no está regulado las uniones entre personas de sexo igual, se entiende que esas familias no solamente están unidas el hombre y la mujer y los hijos, sino que se protege a la familia tomada desde un punto de vista de concepto amplio. Por eso es que te dice protección familiar en sentido extenso. Y vuelvo a repetir, no hay una definición de familia en la legislación civil, pero se toma en cuenta este sentido extenso. Además, se da la protección de los miembros del hogar, que está relacionado con lo que se entiende como la comunidad doméstica. Y asimismo se da la protección de las relaciones de pareja. En tal sentido, todo acto que se dé de violencia dentro de este tipo de relaciones jurídicas debe ser entendido dentro del contexto de la norma. Y va a dar como resultado una situación de violencia basada en la inequidad o en el abuso del poder. Y se va a afectar de esta manera los derechos fundamentales, ocasionando menoscabo a la integridad física, a la integridad sexual, a la integridad psicológica o a la integridad económica o patrimonial, que son las 4 formas de regulación de violencia en este texto único ordenado. La norma también define qué se debe entender por violencia contra la mujer y lo que se debe entender por violencia contra los integrantes del grupo familiar. Bien, la norma entonces diferencia estas situaciones. Una cosa son las situaciones de violencia contra la mujer y la norma distingue de las formas de violencia contra los integrantes
del grupo familiar. En tal sentido, el artículo 5 de la ley define qué cosa debe entenderse por violencia contra las mujeres. En tal sentido, violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tal, es decir, por su condición de ser mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Se entiende por violencia contra las mujeres, primero, la que tenga lugar dentro de la familia o la unidad doméstica, ¿bien?, o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, la violación, el maltrato físico o el maltrato psicológico y el abuso sexual. Cuando hablamos de que hay violencia y que ésta tiene lugar dentro de la comunidad, esta violencia se da en las calles, en espacios públicos, en el vecindario, entre otros. Y comprende diversas manifestaciones de violencia, tales como violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, de los centros educativos, de los establecimientos de salud o de cualquier otro lugar. O también entiende que se da estas situaciones de violencia contra las mujeres cuando éstas son perpetradas o toleradas por los agentes del Estado. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos del tema de los agentes del Estado, se entiende que esta violencia viene por parte de funcionarios o de servidores públicos, tales como policías, personal de serenazgo, jueces, fiscales, médicos, legistas, etcétera, donde quiera que esto ocurra. Entonces, esa forma de violencia, que es aquella perpetrada por agentes del Estado, hay que tener muchísimo cuidado, bien, al respecto. Luego, en este caso, bien, se modificó el reglamento de la ley 30.364 mediante decreto supremo 005-2022, entendiendo, dentro de las reformas que han habido, que los actos de violencia contra las mujeres, señaladas en el artículo 5 de la ley, que es el que acabamos de ver aquí, ¿correcto? Estas modalidades incluyen aquellas que se manifiestan a través de violencia en relación de pareja, feminicidio, trata de personas con fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, acoso sexual, violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, las esterilizaciones forzadas, el hostigamiento sexual, el acoso político, la violencia en conflictos sociales, la violencia en un conflicto armado, la violencia a través de las tecnologías de la información y comunicación, violencia por orientación sexual, violencia contra mujeres indígenas u originarias, violencia contra mujeres afroperuanas, violencia contra mujeres migrantes, violencia contra mujeres con virus de inmunodeficiencia humana, violencia en mujeres privadas de libertad, violencia contra las mujeres con discapacidad, acoso a través del proceso judicial, desaparición de particulares, entre otras. Y aquí cuando uno termina leyendo lo que el Decreto Supremo 005-2022 ha hecho, es que lo que ha realizado es describir un ramillete de conductas y al final utiliza un término amplio, poniendo simplemente entre otras. Entonces, aquí a veces ocurre ese tema de que se ha querido abarcar mucho, pero al final el tema termina siempre
en números apertus, ¿no es cierto?, al mencionar, entre otras, que se entiende otras que deben estar señaladas en alguna ley para poder tener sentido de integración. ¿Bien? Por otro lado, cuando hablamos de definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar, esta se encuentra regulada en el artículo 6 del texto único ordenado de la ley 30.364 y debe entenderse como aquella situación de violencia contra cualquier integrante del grupo familiar, sea que esta situación se dé por acción o conducta que cause precisamente muerte, daño, sufrimiento físico o sexual o psicológico, donde exista una relación de responsabilidad, ¿bien? O una relación, una relación de confianza o una relación de poder. Bien, entonces, esas situaciones son las que se deben tener en cuenta para efecto de la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar. ¿Ya? Es muy similar a la situación de violencia como contra la mujer, pero la variante pasa precisamente aquí, ¿correcto? Esa violencia contra la mujer se da dentro de una familia o unidad doméstica, tiene lugar en la comunidad o está perpetrada o tolerada por los agentes del Estado. En cambio, esa situación no nos dice acá. Solamente habla de una violencia contra cualquier integrante del grupo familiar, entendiéndose que debe ser dentro de esa comunidad doméstica. Ahora, qué se entiende por esa comunidad doméstica o cuáles son esos sujetos de protección? Los sujetos de protección se encuentran regulados en el artículo 7 de este texto único ordenado. Y debe entenderse que la clasificación de estos sujetos está basada, primero, en situaciones de la vida y protege, en este caso, a las mujeres, ya sean situaciones de niñas, adolescentes, jóvenes, adultas o adulta mayor. Niñas, adolescentes, jóvenes, adultos o adulto mayor. Eso es en cuanto a lo que es su ciclo de vida. Pero también protege a los miembros del grupo familiar. Y aquí la cosa se vuelve mucho más amplia, porque entiende la norma como integrantes del grupo familiar, pese a que no hay una norma que defina qué cosa es familia en la legislación civil, para efectos de esta norma, que es una norma especial, es decir, en esta norma se entiende a esto por familia, pese a que en otras normas se diga una cosa distinta. Para efectos de, recuerden ustedes, ley especial prima sobre ley general. Entonces, esta ley especial comprende como miembros del grupo familiar a cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras, ascendientes, descendientes, los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Recuerden ustedes que el 4º grado de consanguinidad son los primos hermanos, y el 2º de afinidad viene a ser los cuñados. También entiende como grupo familiar a quienes habiten en el mismo hogar sin tener relaciones contractuales o laborales. Mira, quienes habiten en el mismo lugar sin tener relaciones contractuales o laborales. Un amigo a quien tú le has brindado tu casa y existen situaciones de que se cometa violencia contra esa persona o él cometa contra alguno otro de los miembros de esa familia, se entiende como grupo familiar. O también quienes hayan procreado hijos en común independientemente si conviven o no al producirse el tema de violencia. Oiga, doctor, ¿cómo va a ser mi conviviente tal mujer si yo no vivo con ella? ¿Cómo va a decir que hay violencia familiar ahí? La norma entiende que ante esa situación, si ustedes han tenido un hijo, a pesar de que no vivan juntos, se está cometiendo un acto de violencia familiar. Y obviamente, al momento de realizar
la decisión por parte de la autoridad correspondiente deberá atender a ese principio rector que nosotros hemos mencionado, del principio de protección del interés superior del niño. Ahora, aquí viene un cuadro, y en este cuadro, bien, que está tomado de la cartilla orientadora, de una guía, ¿correcto?, emitida sobre esta norma, bien, se menciona precisamente lo que acabamos de señalar. Bien, se relaciona en este caso a integrantes del grupo familiar. Cuando hablamos de parejas, estamos hablando del esposo o de la esposa, o también de los convivientes, entendiendo como conviviente aquellos que tienen unión de hecho. ¿Ya? Eso es la unión propia. Doctor, ¿y la unión impropia estaría aquí? Habría que entender esto en un sentido amplio, ¿correcto? Habría que entender esto en un sentido amplio. Pero también habla de parejas cuando habla del enamorado y de la enamorada. Miren, oiga doctor, pero el enamorado o la enamorada no viven juntos, no tienen ahí. La norma comprende a estas personas como integrantes de un grupo familiar. ¿De acuerdo? Pero también habla de las exparejas. Oiga doctor, ¿cómo va a ser posible? Sí, comprende también situaciones de violencia, por ejemplo, entre el ex esposo o ex esposa, entre ex convivientes o entre ex enamorados o enamoradas. También puede ocurrir que estas parejas o exparejas tengan hijos en común. En tal sentido, como ya habíamos mencionado, quienes hayan procreado hijos en común, independientemente de que convivan o no al momento de producirse el acto de violencia, se encuentran dentro del margen de aplicación de esta norma. De igual manera ocurre con los ascendientes, ya sean el padre, la madre, los abuelas o los abuelos, las bisabuelas y los bisabuelos, que es la línea recta ascendiente de manera consanguínea. En el caso de los descendientes de la línea recta descendente, tenemos a los hijos o hijas, a los nietos o nietas, a los bisnietos y a las bisnietas. Y cuando hablamos de los parientes colaterales consanguíneos, el segundo grado son el tema de los hermanos y las hermanas. Acuérdense que para el caso de parientes colaterales consanguíneos se sube al tronco común y se baja al siguiente grado. Se sube al tronco común serían los padres, el segundo grado sería los hermanos y hermanas. También tenemos aquí a los tíos y las tías, bien, que sería el tercer grado de la línea consanguínea colateral, y a los primos y las primas hermanas o a los sobrinos y sobrinas, que es el cuarto grado de la línea colateral, consanguínea. En cuanto a los parientes colaterales afines, cuando nos habla de parientes colaterales afines, estamos hablando de que son parientes nuestros porque ha habido un vínculo uxorio, es decir, ha habido un matrimonio, y esas parejas, al unirse, no solamente se han unido entre ellos, sino también a sus padres y a sus hermanos. Entonces, puede haber violencia también dentro del grupo familiar para el caso de violencia contra el suegro o la suegra, o contra el cuñado o cuñada, o el yerno o la nuera, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que tener cuidado, porque la norma también comprende esto, ¿ya? Ahora, también la norma señala otras relaciones por afinidades, ya sea, por ejemplo, padrastro y madrastra, hijastro e hijastra. Y cuando nos menciona a quienes viven en el hogar, debe entenderse que la norma está relacionada a proteger a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medie relaciones contractuales o laborales. Y por eso es que precisamente estaba poniendo el ejemplo de un amigo, ¿no es cierto?, que puede llegar a la casa y quedarse allí por cierta cantidad de tiempo. No se precisa en este caso la norma para poder entender a partir de qué momento se da esas situaciones, pero puede ocurrir una cosa de estas en temas de violencia contra
los integrantes del grupo familiar y se debe tener como tales. Ahora, la norma en el artículo 8 precisa cuáles son las formas de violencia. Menciona en primer lugar la norma que cuando se habla de los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se pueden dar estas 4 variantes. Al principio solamente se entendía de violencia física o psicológica, pero con el tiempo y con las modificaciones que han habido, por eso que se dio la necesidad de un texto único ordenado, se da el tema de la violencia económica o patrimonial y el tema de la violencia sexual. Cuando hablamos de violencia física, esta incluye el maltrato por negligencia, ¿correcto?, por descuido o por privación de las necesidades básicas, ¿ya?, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación, ¿ya? Maltrato físico no solamente es venir y golpear, es decir, no solamente estamos frente a un tema de vis compulsiva, ¿ya?, sino que este material, este tema de violencia física, ¿bien?, debe entenderse como aquella acción o conducta que causa daño precisamente a la integridad corporal o a la salud. Se incluye dentro de ese daño a la integridad corporal o de salud, bien, al maltrato por negligencia. Y un tema de maltrato por negligencia es que yo no te acudí, yo no te atendí por negligente, y eso te generó a ti un tema de daño a la integridad física o a la integridad de salud. No darte, por ejemplo, un tema de alimentos, ¿eh?, puede llevar a temas de estos, tal vez, o no te atendí una dolencia que tenías en su momento por negligencia, podemos llegar a esta situación. Ahora, la norma también habla de otro tipo de violencia que es la violencia psicológica. Y en este caso de la violencia psicológica, está referida a la acción u omisión tendiente a controlar o a aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, a avergonzarla, a insultarla, a estigmatizarla o a estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Y cuidado, que aquí este tipo de violencia no es solamente realizada por un varón, sino que este tipo de violencia también puede ser utilizada por la mujer frente a otro integrante del grupo familiar, ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado. Entonces estos tipos de violencia no son privativas solamente para la mujer, sino para todos los integrantes del grupo familiar. Puede haber también violencia económica o patrimonial. Estas formas que vamos a ver ahorita son formas nuevas. Entiéndase por violencia económica o patrimonial, bien, a aquella omisión que ocasiona un menoscabo de los recursos económicos o patrimonial, ¿sí?, de las mujeres por su condición de tales, o contra cualquier integrante del grupo familiar. Vuelvo a repetir, esto no es privativo solamente de que le hacen violencia a las mujeres, sino a todos los integrantes del grupo familiar. Doctor, tal hijo no le pasa los alimentos a sus padres, y los pobrecitos, los viejitos ya están ancianitos, no pueden... Ahí hay un tema de violencia de esto. Definitivamente que sí, ¿no es cierto? Por eso te dice que es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales, o contra cualquier integrante del grupo familiar en el marco de relaciones de poder, de responsabilidad o de confianza. Doctor, ¿los padres tienen este derecho a denunciar este tipo de violencia? Claro que sí, porque los hijos son los que ahora asumen la posición de garante y por lo tanto tienen esa responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿el hecho podría estar subsumido aquí? Sí.
Luego tenemos la violencia sexual. Pero cuando hablamos de violencia sexual, hay que tener cuidado porque no se habla o no se relaciona necesariamente con el tema de lo que es violación. Sí, es verdad, pueden haber situaciones de violación, pero además la norma señala que dentro del marco de esta situación pueden haber otras situaciones que también entran dentro de lo que es violencia sexual. Señala la ley 30.364 en su texto único ordenado, que comprende actos de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento. Por lo tanto, doctor, entonces puede haber violencia sexual entre cónyuges, pese a que los cónyuges se deben el débito sexual. Sí, claro, puede haber violencia, porque todo acto sexual, por más que sea tu esposa, por más que sea tu esposo, por más que sea tu conviviente, tu enamorado o enamorada, debe ser actos de manera consentidos. Cuando no hay consentimiento y se manifiesta una situación de obligar a mantener una relación sexual, entonces ahí sí estamos frente a un tema de violencia, ¿correcto? Y esa violencia puede realizarse por la fuerza, puede realizarse por coacción, ¿correcto? E incluyen actos que no involucran necesariamente penetración o contacto físico, sino que también está regulado en este punto y oído a la música en esto, que también existe violencia sexual a la exposición a material pornográfico y que vulneran su derecho a decidir voluntariamente su vida sexual o reproductiva. A lo mejor el caballero le pone unos videos que a la señora la hacen pensar algunas cosas para cambiarle la forma de orientación de las relaciones sexuales que pueden mantener, pero la señora no quiere y el hombre le pone, mira esto, mira esto, mira esto. Eso también es una forma de violentar. ¿Se dan cuenta? Y lo hace, se lo muestra, ¿correcto? Estas situaciones a través de amenazas, a través de coerción, a través del uso de la fuerza o de algún tipo de intimidación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos temas. No implica solamente el tema de violación, el hecho de que exista violencia sexual solo por violación, ¿ya? Entonces, estas formas de conducta también están expresadas precisamente en la norma.